¿Cómo tomarla? ¿Qué beneficios tiene? ¿En realidad es sanadora? ¿Por qué los hindúes se bañan y toman orines? Inclusive hasta el pupú de vaca se lo riegan por el cuerpo. Todo eso lo veremos aquí a continuación. Bueno, sí, ha llegado la hora de probar la lluvia dorada. A su salud. Mucha felicidad y feliz vida. Antes de empezar esta explicación de lo que es la maravillosa lluvia dorada, que es la orine de nosotros, le voy a dar mi experiencia personal. ¿Cómo lo estuve tomando yo? Bueno, primero empecé a lo loco, así, con todo. Un vasito de esto en las mañanas, en ayunas. Claro, no había investigado bien el tema. Imagínate todo esto, que más o menos como que 500 mililitros. Más o menos, o 400 por ahí. Me lo tomaba. Glu, 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 glu. Bueno, así duró una semana. Dentro de esa semana empecé como que, coño, me comenzó a dar como que, a dar como que estruendos en el estómago, así extraño. Y yo dije, coño, tengo ganas de ir al baño, ¿no? Cuando fui al baño, ¡pam!, me limpio. Comienzo, lo veo así, huelo. Prácticamente estaba, o sea, cuando vuelvo así, yo dije, verga, estoy cagando miado, prácticamente. Entonces comencé a investigar el tema de lo que estaba pasando, qué error estaba sucediendo, porque según que la fama, que la orina era milagrosa, que era lo máximo, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación para ver si es verdad o no, y ustedes toman sus propias conclusiones al final. ¿Ok? Bueno, en esas circunstancias, cuando empecé a investigar, yo dije, verga, o sea, me estoy viendo así y era como que líquido lo que estaba yo defecando y me di cuenta de que había otra doctora por allí que dijo que la cantidad mínima era en la mañana, en ayunas, así. Bueno, la segunda semana comencé a tomarla así, de esa manera. Este poquitico así, un dedito. Bueno, comencé a... lo asimiló el cuerpo, comencé a asimilarlo el cuerpo. ¿Está grabando? ¿Está grabando, mi amor? Sí. Ajá. Comencé a asimilarlo el cuerpo, me comencé a sentir un poco mejor, lo asimilé de una manera bien, excelente. Bueno, la tercera semana también, fino, chévere. Ese experimento lo hice yo por 45 días. Y no quise ponerle fecha, porque algunas personas decían de que no, hay que tomarlo para toda la vida, todo el tiempo, pero lo hice por 45 días por unas razones que al final también le voy a decir y le voy a decirle por qué. En la cuarta semana comencé a tener dolores de estómago, un poco de debilidad dentro de mi cuerpo. Además de debilidad, comencé a padecer como que de cansancio, fatiga, todo eso, ¿no? Claro, el experimento que hice fue probando todo tipo de líquidos también, ¿no? Como la maca, a veces, bueno, cuando me brindan gaseosa, hay que tomar gaseosa. Haciendo prácticamente una vida normal, común y corriente de un ser humano, ¿no? Lo recomendable es hacerlo con solamente agua. Me comencé a sentir mal. Y bueno, comencé a tomarlo esporádico, que si un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no, hasta llegar a los 45 días. Hasta no hace mucho, la semana pasada, lo dejé por completo y tengo una semana sin tomar orine. Esta semana ahora me siento con vitalidad, con energía, con fuerza. Ahora bien, no quiero echarle la culpa al orine. Vamos a investigar bien qué es lo que me pasó con mi metabolismo y qué le pueda pasar a ustedes en el futuro si llegan a aplicarlo o ya lo han hecho. Antes de sacar conclusiones balurdas y por mi propia experiencia, creo que no es la realidad absoluta. Creo que se necesita un estudio completo científico, que los científicos ahorita ni siquiera se preocupan por ese tipo de medicina natural que tenemos nosotros mismos. Entonces, para darle un poco más de credibilidad y énfasis a la investigación que acabo de hacer, vamos a estudiar paso a paso lo que es la composición química de cada uno, ¿ok? De lo que es la orina. Muy bien. Tiene un 95% de agua. Perfecto. Tiene un 9.3 de urea. Según el urea y el ácido úrico, dicen que con esa sustancia se pueden regenerar los músculos, rejuvenecer, todo eso. Inclusive, o sea, se pueden poner las personas según y que más jóvenes. Lo que yo estoy diciendo no tiene respaldo científico supuestamente, ¿no? Pero sí tiene respaldo a una medicina que se llama Ayurveda. Ya lo vamos a estudiar. Vamos con calma, vamos suave, ¿ok? Ya va un momentico, trajeron lápiz y papel, porque aquí lo que vamos a estudiar es duro, aquí lo que vamos a sanarnos, ¿ok? Entonces, traigan su papel y lápiz y comiencen a anotar que este es un video de introducción al maravilloso mundo de la lluvia dorada, ¿ok? Bueno, cloruro.
tiene 1.87. Según el cloruro dice que mejora la densidad de los huesos. Tengo mis apuntes acá, discúlpenme que coño, no tengo una memoria súper recontra... O sea, soy un ser humano, por favor. Ajá. Fortalece los dientes según el calcio y mejora la absorción de los alimentos. Yo por lo general tomo cloruro de magnesio. Eso me lo han recomendado. Dicen que después de los 33 años deben comprar su cloruro de magnesio. Déjame buscarlo por aquí, ya va. Coño, siempre me faltó algo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Cuando llego a los 8 minutos, me dice que paro. Verga, ya llevo 6 minutos. Imagínate, llevo 6 minutos y apenas estoy empezando. Qué locura. Cloruro de magnesio. Mira. Bueno, vamos a ponerlo así para ver si lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven? Aquí está. Es como una sal, pero diferente, un poco amarga, que dice que es con esa sustancia, que también lo bota la orina. Esa sustancia dice que cuando tú te lo vuelves a tomar o lo tomas así, de esta manera, se dice que te mejora la absorción de los alimentos. O sea, la absorción los aprovecha mejor el cuerpo. ¿Ok? Tiene sodio 1.17. Según dicen que el sodio dice que mantiene en equilibrio todo el funcionamiento del cuerpo. Tanto como el sodio y el potasio también la orina lo tiene. Pero resulta ser que nosotros por todos lados estamos invadidos de sodio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez el exceso de sodio puede traer efectos secundarios. ¿Ok? Entonces hay que eliminar el sodio. Si vas a hacer la orinoterapia, evitar las sales y todo eso. ¿Ok? La creatinina. También tiene, sí, el potasio, ya lo hablé, que tiene un 0.750. La creatinina es la esencia de la creatina. Y la creatina es el combustible que le damos al cuerpo para fortalecerlo y para darle potencia. Por eso es que las personas en el gym y eso toman creatinas, eso en polvo. No sé, no se los recomiendo. Recomiendo la creatina natural que viene dentro de la proteína. Y la creatinina es lo que botamos de la orina. Y es la esencia de la creatina. Quiere decir que tiene también esa sustancia que es rejuvenecedora y que aumenta la masa muscular. Y tengan cuidado, el exceso de eso, de todo lo que yo estoy hablando de la orinoterapia, tiene un efecto secundario. Y parece ser que es el efecto secundario que yo tenía. El exceso de todas estas sustancias pueden dañar el hígado y los riñones. Entonces tengan mucho cuidado antes de hacer estas prácticas de la orinoterapia. Voy a explicarle paso a paso para que tengan una orinoterapia saludable y segura dentro de un aspecto introductorio, porque apenas esto estamos empezando, ¿ok? Si quieren aplicarlo durante toda su vida, les invito a que estudien un poco más, van a tomar nota de todo lo que van a investigar para hacerlo. De lo contrario, absténganse a hacerlo, ¿ok? Vamos por el minuto 8.